Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy es cuidamos un poquitito nuestro planeta. Retiramos un solo día a la semana unas bolsitas que nos dan en cada compra que hacemos, esas bolsitas plásticas que arruinan nuestro planeta, arruinan nuestra salud. Bueno, podemos colaborar con nuestras bolsitas de tela tejidas al crochet, que es lo que tanto amamos y compartimos desde aquí, con restitos de tela, reciclando algo que tengamos, una camisa vieja, una remera, un jean. Bueno, podemos reciclar o podemos comprar un trocito de tela, lo combinamos con este tejido divino. Miren cuántas medidas, modelos. Bueno, hoy la medida es específica. Vieron que nos dan, cada vez que compramos un kilo de mandarina, un poquito de pan, siempre nos entregan esa bolsa de plástico que tanto daño hace. Bueno, digamos, hoy traemos nuestra bolsita. Miren qué belleza. En una tarde, les puedo asegurar que en una tarde se hacen estas bolsitas divinas, súper originales. Nos sirven para vender, para como salida laboral. Estas bolsitas no las van a encontrar en los negocios. Entonces tenemos que aprovechar y hacerlas nosotras con esa habilidad de poder tejer un puntito, un solo punto de crochet nos ayuda para hacer estas maravillas. Bueno, aquí compartimos con mucho cariño y amamos siempre el crochet, para todo lo podemos utilizar. En este caso, bolsitas para nosotros, para nuestro planeta, para regalar, para vender. ¿Qué les parece si nos ponemos a hacer este trabajo hermoso? Bueno, estas bellezas, como las hemos visto recién, como siempre digo, el reciclar y darle una buena utilidad, darle una segunda oportunidad a los materiales que tenemos en casa, a nuestro planeta, a nosotros. Siempre hacemos cosas por nosotros y bueno, qué mejor que combinarlo con crochet, que es lo que tanto nos gusta, los que compartimos aquí, ¿no? Bueno, miren lo que son una dulzura estas bolsitas y obviamente que son siempre 1000 veces más preferidas a una de plástico. Bueno, acá tenemos el otro modelito que se los muestro más de cerca. Las telas son de algodón, pero el pedacito de tela que ustedes tengan, todo sirve. Miren lo que es esto. Estos eran pedacitos de tela de algodón muy lindas y están tejidas con hilo de algodón también todas. Que obviamente si en este caso hoy no tejí con lana, pero si ustedes quieren pueden tejer con lana también. Y los apliques todos los que vamos aprendiendo en nuestro taller de técnicas, bueno, todas esas pequeñas florcitas, detalles que podamos agregar a estos trabajos. Miren esta belleza. Bueno, acá tengo por ejemplo este corazoncito que también lo hemos hecho. Aquí va perfecto. Podría ir aplicado ahí o un poquito más abajo. Miren lo que es. Divino, divino. Nada, un pedacito muy pequeño de tela que nos sirva para las manijitas. Imaginen este poquito de tejido, no lleva nada, son puchitos de material que tengamos. Algún punto bonito que nos guste para compartir. Bueno, tenemos un regalo excepcional, tenemos una salida laboral a la perfección, porque estamos combinando pocos materiales, pero un trabajo maravilloso. Y acá, voy a correr todo para un lado, acá les tengo preparadas esta que vamos a hacer ahora. Miren, acá yo estuve adelantando un poquito, pero ya les voy a mostrar. Es apenas un trocito de tela. Yo redondeé aquí los bordes. Es un rectángulo que simplemente alrededor, miren, lo doblé al medio, el rectángulo que tenía, redondeé apenas este extremo y aquí le saqué un triangulito, lo que sería de un rectángulo. No le doy medidas porque ustedes pueden utilizar el pedacito que tengan de tela y le van a dar la medida que más les gusta. Esta también está redondeadita abajo, tiene el mismo corte, solo que es más chiquita, es más angosta. Y llevaba un bolsillo, ¿sí? En esta no, en esta simplemente del rectángulo bajé un poquito a los costaditos y redondeamos el borde. Luego separé dos tiritas que la voy a abrir porque a esta todavía no la cosí para mostrarles. La doblamos, las planchamos
porque es la mejor manera para trabajar cuando trabajamos con telas. Planchamos, ahí doblé ese extremo, las doblé al medio a los dos costaditos y luego le vamos a pasar una costura que puede ser a mano o a máquina. Acá les voy a mostrar, miren, yo pasé a máquina porque tengo máquina, pero puede ser con una puntadita atrás tranquilamente y ya tenemos listas las manijitas. Luego de cosidas también le pasamos la planchita para tener estas telas impecables. Yo ahora en un ratito me voy a ir a coser esta manijita para poder terminar el trabajo. Aquí esto yo lo doblé hacia adentro. Lo surfilé, en mi caso tengo overlock, pero ustedes lo pueden hacer a mano con algún punto de surfilado o un festón o a máquina si quieren. O le hacen un doble doblez y con unas puntaditas escondidas también iría perfecto si no tienen como para surfilar. Con un doble doblez, como hice aquí, que no, yo no surfilé, ¿ven? Simplemente recorté y doblé hacia adentro, entonces no corremos el riesgo de que se deshilache. Y acá directamente yo no lo cosí, lo planché y ahora le estoy pasando, miren, un puntito festón. ¿Qué lo pueden hacer? Con, aquí tengo mi agujita enhebrada con el mismo hilo que la voy a tejer. Busque un tono que le quede bien con la tela a combinar, en este caso es este verde, y es simplemente hacer punto festón. O pueden elegir también hacer algún punto de bordado si saben bordar. A mí me encantaría y estoy en eso, estoy queriendo empezar a bordar un poco más. Yo no sé bordar, pero siempre me gustó y ahí estoy buscando, encontré, hay un blog de una chica muy amorosa. Vamos a ver si me engancho a tejer algunas cositas que me gustan mucho. Y bueno, vamos a ir acá haciendo un puntito festón o un punto cadena, algún puntito que nos permita luego venir con la aguja de crochet y tomar para seguir tejiendo. O pueden hacer con la aguja de crochet pinchando la tela y haciendo, miren, les voy a acercar este otro, que a este lo hice con la aguja de crochet. Pincho la tela, tiene que ser una aguja bien finita que nos permita perforar la tela. Y directamente hacen un punto bajo alargado. Y ya dejan toda la hilerita de punto bajo para continuar con algún otro punto de fantasía. En este caso yo lo voy a hacer con este puntito festón. Así que bueno, me voy a quedar a terminar este pedacito que me falta. Ustedes elijan qué les gusta más para esta puntada que necesitamos. Lo pueden hacer o con la aguja de crochet o con una aguja como para bordar que nos permita pasar el hilo que vamos a tejer. O si tienen un hilo grueso, entonces buscan un hilo de coser al tono o un hilo de bordar al tono o un hilo de este tipo así finito al tono para luego continuar con el punto elegido. Me voy a quedar haciendo este pedacito que me falta y ya continuamos con parte de esta bolsita que es un encanto. Miren qué bonito y cómo queda como detalle, queda precioso. Bueno, yo voy a seguir tejiendo con este hilo así finito como está, con una aguja de acero, en este caso es 4 ceros, pero ustedes van a adaptar la aguja al hilo que vayan a tejer, al material que vayan a tejer, hilo o lana, lo que tengan, y adaptan a la aguja a su mano, ¿verdad? Bueno, ahora simplemente vamos a tomar estas hebritas de aquí arriba, ahí, ¿ven? Y vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Yo comienzo bien desde un costadito, hago mi primer cadenita y aquí mismo comienzo a hacer la primera hilera en puntos bajos. Luego va a venir una segunda hilera en varetas. Así que esto es súper fácil. Yo elegí hacer una hilera en punto bajo y una en vareta para luego hacer el puntito que elegí para este bolso. Pero si ustedes tienen algún punto ya determinado, se me hizo un matetito acá, algún punto que nazca de otra manera o que les guste, o si quieren agregar granis, bueno, lo que a ustedes más les guste,
Obviamente lo comienzan y lo adaptan a lo que le vayan a agregar. Yo simplemente les comparto aquí una idea, como siempre, compartimos ideas, pero luego ustedes van a poner su toque, sus colores, obviamente el trocito de tela que les guste y el tamaño de bolsa que quieran, porque en este caso estamos compartiendo esta idea de hacer estas pequeñas bolsas para no utilizar tanto estas de nylon, las de plástico que tanto daño hacen a nuestra tierra y a nosotros mismos. Entonces, si nosotros pensamos que con en una tarde podemos hacer estas bolsitas o a lo sumo en 2 días, preparamos todo el material, preparamos el tamaño, los moldecitos, como uno quiere, y en un ratito podemos elaborar esta maravilla hermosa y vamos primero dándonos estos gustos que son exquisitos porque estas bolsas obviamente no las vamos a conseguir en ningún negocio. Es otra de las ideas para como salida laboral y para poder trabajar también. Son trabajos muy delicados, muy bonitos y muy preciados. Me quiero dar toda la vueltita, comienzo con mi hilera de varetas, luego la hilera que sigue y ya les cuento cómo viene el puntito para decorar esta bolsa. Bueno, miren qué bonito que queda y ahora le voy a dar una vueltita de varetas. Así que simplemente vamos a levantar aquí las cadenitas que nos dan la altura de la primera vareta y tejer una vareta por cada punto. No les voy a decir múltiplos ni nada porque vamos a adaptar el puntito. Todas van a tener una medida diferente, entonces simplemente vamos a adaptar. Es un punto muy simple de abanicos, así que lo adaptamos muy fácilmente y va a entrar perfecto, no se hagan problema. Así que me voy a quedar tejiendo esta vueltita y ya arrancamos con el punto de decoración de la bolsita. Bueno, a partir de ahora vamos a elegir algunas hileritas más de tejido con algún punto que nos guste, como les decía recién. Yo elegí este, que ya lo hice en la otra bolsita, solo que aquí lo voy a hacer en relieve. Miren, vamos a levantar unas 3 cadenitas para hacer la primera vareta. Tomo la lazada, voy a saltar 1, 2 puntos de base. En el tercero, ahí voy a tejer mi abanico, que va a ser de 2 varetas, una cadena y 2 varetas en el mismo espacio. Es un punto muy conocido y la verdad muy lindo. Ahora voy a saltar 1, 2 puntos de base y en el tercero tejo la vareta. Todavía no voy a empezar a hacer el relieve lo vamos a hacer en estas varetas, recién en la próxima hilera. Miren qué bonito que queda. Y así vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Contamos 2 para saltar, recién en el tercero volvemos a hacer ese abanico, que son 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Fácil y precioso. Es un punto, dentro de tanta cantidad de puntos, creo que uno de mis preferidos, porque es muy lindo, muy delicado. Y lo podemos adaptar a cualquier tejido y siempre queda bonito. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya les cuento cómo hacemos la segunda hilera de abanicos y cómo tomamos el puntito en relieve, más allá de que muchos ya lo saben hacer, pero como siempre les recuerdo y les reitero una vez más, siempre hay gente que se está iniciando y que no se está conociendo y que quiere tejer al crochet y quiere aprender. Así que de aquí vamos a compartir y vamos a enseñar. Me quedo a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá llego al final y como les comentaba que podemos adaptar, acá me va a faltar un punto de separación, ¿ven? Acá tengo 2 y acá tengo 2, me estaría faltando para hacer el abanico. No hay ningún problema porque es un pequeño, muy pequeño detalle. Miren qué les cuento. O lo pueden tomar de aquí al abanico, o lo pueden tomar de acá abajo, del medio, o eligen alguna hebra de estas de acá arriba y lo pueden tomar ahí.
No hay problema, es apenas un pequeño detalle, no se va a notar. Eso para que si ustedes no estén sacando cuentas y buscando el múltiplo del punto y todo eso, para que no se hagan tanto problema, lo pueden hacer con sencillez, miren, queda perfecto, no pasa nada, no se nota. Bueno, a partir de ahora, miren qué belleza, miren lo que es esto, no, a mí me tienen encantada estas bolsitas, siempre me gustaron. Y bueno, como hace poco compartimos en Face, en Instagram, unas bolsitas que hice ya hace mucho tiempo, pero sé que les gusta mucho y que disfrutan de estos tejidos que son pequeños, que son muy rápidos para elaborar y bueno, está lindo compartir y cada tanto ir renovando. Bueno, vamos a levantar la primer vareta, que esta se va a mantener así, no la vamos a poder hacer en relieve porque es la de inicio. Entonces, vamos a repetir el abanico sobre el abanico. Ahí. Repetimos lo mismo. 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Así. Vamos a ir haciendo. Y ahora sí, voy a comenzar a tomar esta varetita en relieve. Ahí. Pero obviamente, como les digo, es mi elección. Ustedes eligen. ¿Lo quieren hacer vareta sobre vareta sin hacer relieve? Lo pueden hacer igual porque miren, se los voy a mostrar de nuevo. Aquí está hecho, ¿ven? Y no tiene relieve, pero para hacer algo apenas un poquito más diferente, esto es un pequeño detalle y queda muy bonito. Entonces volvemos a repetir el mismo punto, que es precioso, solo que en este caso vamos a hacer esa vareta que nos separa los abanicos en relieve y la tomamos así. Sí. Bien, porque estaba mirando si la tomé de atrás o de adelante. Ahí está, la tomamos de adelante. Miren qué bonito y es un pequeño detalle, precioso, muy, muy lindo. Bueno, ¿cuántas hileras vamos a hacer? Todo va a depender el alto que ustedes deseen, el alto que le hayan dado a la tela, si nos queda mucho o poco espacio para tejer, si quieren más, que resalte más, por ejemplo, el tejido y no tanto la tela. Eso lo van a elegir ustedes. Yo mientras tanto tejo, pero les voy contando todas las opciones que tienen y la variedad que pueden hacer es infinita, porque podemos hacer o muchas iguales o muchas distintas para tener opciones diferentes para si ustedes quieren vender o quieren regalar, bueno, van a tener diferentes telas, diferentes opciones para hacer. Miren qué bonito que queda. Es apenas un pequeño detalle y acá yo voy a tejer, calculo que 2 hileras más. Les cuento porque me voy a quedar tejiendo y ya después se los muestro cuando haya decidido que entre 1 o 2 hileras más para luego colocarle las manijitas. Ustedes, si ya tienen las manijitas listas, entonces van a ir verificando a dónde les gustaría, porque luego viene otro puntito un poco más resistente para poder coser las manijas y que la bolsa es resistente, Miren que yo las utilizo mucho, así que se hacen bastante fuertes. Solo queda decidir cuántas hileras le queremos dar. Cada uno va a elegir, depende de su bolsita, el tamaño que ustedes quieran. Los que les comentaba, si ustedes quisieran hacer una bolsa, por ejemplo, con poca tela y tejer más alto la trama que protagonice más el tejido, también puede ser. Eso es a elección, a gusto de cada uno. Me quedo dar unas cuantas vueltitas más de esto y ya les cuento cómo seguimos. Acá decidí hacerle solo una hilerita más porque ahora le voy a dar 2 vueltitas o 3 si ustedes lo desean de punto bajo para poder sostener luego las tirillas. Si no, esto queda como muy flojito para las tirillas, pero con 2 hileras en punto bajo queda perfecto. Miren qué voy a hacer aquí. Yo voy a levantar mi primer cadenita, tejo mi primer punto bajo. Sobre esta vareta del abanico tejo el que sigue, en la próxima vareta el que sigue. Aquí donde tenemos la cadenita al aire no voy a tejer, voy a tejer solo sobre las varetas.
No tejo ahí porque sí, se va a hacer como una pequeña disminución, pero está bien que se haga la disminución, porque yo lo que estoy buscando es que acompañe el movimiento del corte que tiene mi bolsa. Ahora les voy a mostrar un poquito, porque si yo tejo esa cadenita, lo que va a hacer es continuar en recto el tejido. Ahí les muestro para que hacerles entender un poquito, porque por ahí, a ver, miren, acá yo si tejo esta cadenita también en punto bajo, es muy poca la diferencia, pero va a tender a estirarse un poquito el tejido. Y yo lo que estoy buscando es que acompañe un poco la forma que le había dado al corte de mi bolsita. Por esa razón no voy a tejer estos puntitos del medio, ¿sí? Solo por eso. Si ustedes deciden hacerlo recto, pueden hacerlo si quieren. Ya cuentan a tejer esta cadenita del medio. Pero ustedes lo van a ir viendo, porque también depende el grosor del material que tengan. A mí me gusta como queda así. Por ejemplo, yo voy a retirar ese punto. Este punto del medio no lo tejo, pero sí continúo con el resto de las varetas. Ahí sí. En la vareta de relieve también va el punto bajo. Y bueno, en cada una de las varetitas vamos tejiendo. Este lo salto y tejo ahí. Entonces no se me va a ensanchar el tejido, no se me va como a desbocar, queda más contenido y queda mejor. Me gusta más como queda en su terminación. Así que esto es muy simple, miren. Yo me voy a quedar tejiendo esta hilera y una más y luego les muestro y ahí decidimos si hacemos una tercera hilera o hasta ahí que quede y luego cosemos las maniquitas. ¿Me quedo tejiendo? Acá tengo 2 hileras de punto bajo. Ustedes van a decidir si quieren darle una hilerita más o algún otro tipo de terminación. También puede ser. Así que bueno, aquí corto mi hebra. Luego la voy a enhebrar en una aguja y a esconder. Ven que voy a hacer mi última cadenita para hacer un nudo. Así ajusto. Bueno, esto luego lo enhebro y lo voy a esconder por aquí atrás. ¿Y qué nos queda por hacer? Miren lo que es esto. Yo estoy enamorada de estas bolsitas siempre. Elegir dónde nosotros quisiéramos agregarle la tirilla. Puede ir cerca, puede ir más ancho. Bueno, ustedes van a ver dónde queda su tirilla, dónde les gusta. Y una vez que aplican una, aquí me gusta, así que podría dejar ahí un alfilercito. Y verifico que esto quede bien, que queden parejas. Y simplemente es coser a mano. Ahí está. Cosemos a mano. Una vez que cosemos esta, giramos y hacemos lo mismo con la otra tirilla. ¿Sí? Bueno, fácil. Muy, muy fácil. Yo ya me voy a quedar a coser. Acá tengo mi agujita con este hilo al tono. Ya tiene un nudito. ¿Qué otra cosa nos queda por hacer? Miren, ahora voy a coserlo. Y ya se las voy a mostrar terminadito. Le hablaba de los apliques y todos los trabajos que venimos haciendo. Estas, por ejemplo, eran muestras que había hecho cuando hicimos los ositos, que si ustedes quieren y no vieron el trabajo o recién nos conocen, entren a nuestro canal y van a encontrar muchos videos tutoriales hermosos. Y les recuerdo, tenemos las ositas tejidas con esta flor africana que es maravillosa y da para mucho. Bueno, por aquí anda una de esas muestras tan bonitas. Me gusta la combinación, así que este va a ser el aplique para mi bolsita. Y me voy a quedar cosiendo a mano esto, las manijitas, y ya les muestro cómo queda terminado el trabajito. Miren si no es una belleza, un trabajo así tan lindo, tan original. Lo podemos hacer nosotros, les digo, en una tarde o de un día para otro. Preparan todo y se largan a trabajar en el crochet, a tejer este divino crochet que tanto, tanto nos da siempre. Miren qué belleza. Bueno, ¿saben que quería mostrarles nada más? Más o menos la medida. Son bolsitas pequeñas.
pero más o menos, ustedes para que tengan una idea, más o menos entre 28 y 29 centímetros de alto le di a esta. Miren que tengo varias medidas y esta también mide de ancho más o menos 28 centímetros. Pero todas tienen diferentes medidas. Ven, esta es mucho más angostita, pero si pensamos, queremos tenerla en la cartera dobladita, en vez de llevar una bolsita de plástico, recuerden siempre, esto es mucho mejor, es más sano, es más lindo, lejos. Esta mide 20 por 30, por ejemplo. Esta es un poquito más grande. Ustedes van a elegir la bolsita que quieran, pero miren, no ocupan nada, las doblamos chiquititas, las guardamos en la cartera y listo. O simplemente salimos con estas bolsitas, por favor, miren lo que es, ponemos el monedero, el celu, unos anteojitos adentro, salimos a buscar algo de corrida, pero para llevar en la cartera son muy cómodas también, así que recuerden, hacer siempre desde casa, podemos hacerlo nosotros, que sea artesanal, con restitos, con materiales, si ustedes quieren comprar directamente para hacer, también va perfecto. La idea es siempre tratar de usar lo que tenemos en casa para darle esa utilidad, esa segunda oportunidad, como digo siempre, cuando tenemos recortes ya que hemos desechado algo, algún resto de alguna prenda que hemos hecho, o con jean. Recuerden que los reciclados de jean están ultra de moda si les gusta la moda, pero para reciclar son fantásticos, hermosos, resistentes. Bueno, con la botamanga de un pantalón, les digo que de estas sacan unas cuantas, en la parte del bolsillo también. Bueno, ideas, siempre tirando ideas. Espero que les haya gustado, que disfruten este tejido divino y luego me cuentan en sus comentarios divinos que siempre los estamos leyendo. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo tutorial. Besitos amigos, chao.